Hechos 2:37. Cuando oyeron esto, pues fueron compungidos en el corazón. La fe viene por el oír y por escuchar la palabra de Dios. Cuando oyeron, lo primero que pasó en esta primera cosecha es que ellos escucharon una palabra. Una palabra, ¿qué tipo de palabra? Una palabra apostólica. La palabra apostólica equipa, instruye, da la armadura a las personas, las habilita para que puedan funcionar correctamente en el reino de Dios. Eso es lo que hace la palabra apostólica. Una palabra pastoral es una palabra administrativa que va a ayudar a ir restaurando el alma. Pero la palabra apostólica te da la herramienta, te da el equipamiento para poder funcionar en el reino y ser liberado de las tinieblas a la luz admirable. Por eso dice que hay un traslado, la palabra nos habla de un traslado, es decir, que físicamente, espiritualmente, de manera física, el momento de no tener una salvación en Cristo Jesús, una santidad en Cristo Jesús, me hace estar en un lugar de tinieblas. Ya hay diferentes lugares de tinieblas donde parte de mi alma puede estar fragmentada por causa del pecado y estar fragmentada y viviendo en tinieblas. Por eso dice que hay un traslado de las tinieblas a la luz admirable. Esto es lo que hace la palabra apostólica. La palabra apostólica te ayuda, te habilita para que tú seas trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Dice, cuando oyeron pues esto, fueron compungidos, fueron quebrantados, fueron abatidos, fueron hechos de pena, de dolor. Eso es lo que significa compungido. Fue tanta la pena y el dolor de esa pena que produjo ellos algo en su corazón. Entonces sí se dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Cómo entendemos que fue una palabra apostólica? Porque Pedro dice el apóstol y los demás apóstoles. Y recuerde usted que el primero que hizo este discurso, o el que empezó este discurso en Hechos capítulo 2, verso 16, es Pedro. Pedro lanza su primer discurso, lanza la primera palabra apostólica y como resultado logra este abatimiento en el corazón de las personas, está a través de la palabra apostólica, y ellos se dicen, ¿qué haremos pues con ellos? ¿Qué haremos? Porque ya hay tanto dolor, tanto quebrantamiento, que ahora hacemos. Y Pedro les dice esto. Ahora bien, los invita y dice, arrepentíos y sed bautizados. Pero esto no es algo que pasa del salón A, vete al salón B, entras al salón C, caminas unos cuantos metros y cuando salgas de la puerta de ese lugar, tú ya eres un hijo de Dios. No lo dice. Si bien es cierto, hay puntos y comas, pero debemos entender que detrás de esto hay una revelación y hay cosas que están ahí que tenemos que descubrir bajo la luz del Espíritu Santo. Pedro le dice, arrepiéntase. Pero arrepentimiento no es quebrántate, porque ese quebrantamiento ya lo habían tenido cuando fueron compungidos. La palabra arrepentimiento, lo hemos comentado muchas veces, viene del griego metanoia. Metanoia, metanoneo. Son dos cosas diferentes, pero tienen que ver con arrepentimiento. Arrepiéntete, y ya cuando tú cambies tu mentalidad, entonces ahora sí, bautízate. Pero para cambiar tu mentalidad tiene que haber un proceso. Por eso es un discipulado. Y aquí tenemos que ver que ser bautizados no está hablando de que cualquier persona que siente en su corazón el deseo de querer cambiar ya puede ir a las aguas y producir un efecto. Si lo vemos de esta manera, Jesús, cuando bautizó, y es una pregunta, ¿a quién bautizó? Jesús a las personas que toman para ser bautizadas, primeramente es a sus discípulos. Los discípulos son los primeros que se bautizan. Si no se tenía la característica de discípulo, no podía ser bautizado, porque el discípulo es alguien que ya no vive para sí, es un fiel servidor y un fiel seguidor. Es una persona que ya muere para sí y vive para el Señor. Está en una posición de discípulo. Entonces, pero ese discípulo tiene una característica, es que ya hay un cambio de mentalidad en él. Entonces dice Pedro, arrepiéntanse, cambien de mentalidad y entonces si sean bautizados
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿A qué me lleva el arrepentimiento? Por eso queremos subrayar que no solamente es el sentir o el declarar, porque acá está diciendo la palabra, a la luz de la palabra, arrepiéntete y bautízate. Cambia tu mentalidad. Para cambiar mentalidad tengo que entrar a un nivel de discipulado. Cuando soy discípulo, entonces puedo ser bautizado, porque la palabra nos enseña que Jesús bautizó a sus discípulos. Eso es lo que está en la Escritura. Y cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para la liberación de vuestros pecados. ¿Se da cuenta que no solamente basta una confesión de fe? O sea, la confesión de fe es importante, pero el cambio de mentalidad es la que te va a ayudar a liberarte de vuestros pecados, y eso trae una consecuencia por sí. Cuando yo soy liberado, soy trasladado de las tinieblas a la luz admirable, recibiréis el don del Santo Espíritu. Pregunta: ¿por qué a veces no hay testimonios de haber recibido el don del Espíritu Santo? Cuando Pedro habla con certeza y dice: si tú te arrepientes, estás en una posición de discípulo, eres bautizado, eres liberado de tus pecados, hay un sello distintivo que es el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. Y les dice: sed salvos de esta generación perversa. Y acogieron su palabra, dice, acogieron, la abrazaron, la hicieron carne y hueso. Esto es muy poderoso. Cuando una palabra viene, una palabra apostólica, me equipa y yo la cojo, yo la creo, yo la hago mía, esta palabra va a hacer dos cosas en mi vida. Uno, o me justifica o me condena. Por eso es muy importante que seamos muy responsables con lo que escuchamos, que no pasemos por alto y que no tomemos cuidado de una palabra cuando tiene un espíritu apostólico, tiene un espíritu de restauración, y yo no tomo esa palabra, yo ya no tengo una oportunidad, porque por la palabra dice seremos justificados o seremos condenados. Entonces, así pues acogieron la palabra, y entonces dice, fueron bautizados, y fueron bautizados, o sea, esas personas fueron bautizadas, y en aquel día, dice, se añadieron como 3,000 almas. En otra versión dice personas. Esto habla de un proceso. Esto está hablando de que hay un camino, que no de manera inmediata suceden las cosas. Si bien es cierto, hay algo dentro de mi corazón que ya tiene un deseo, una inclinación a Dios, pero necesito una ayuda ministerial que me acompañe. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos dé las herramientas apostólicas para poder ayudar a las personas a convertir. Como dice Hebreos 10:39, nosotros no somos como aquellos que retroceden, sino que vamos adelante hacia la conquista de vuestras almas. Las almas tienen que convertirse. El espíritu es salvo, pero el alma debe ser convertida, y esta conversión requiere un proceso. Por eso muchas veces usted va a ver personas, y usted a veces podemos llegar a sancionar indebidamente cuando vemos a alguien que está intentando buscar a Dios, pero aún sigue luchando con sus propios errores, con sus propias angustias, con sus propios miedos, y vemos a la persona que no ha habido un cambio radical. Y muchas veces hay personas que se atreven a decir: es que no ha cambiado nada, pero no ha cambiado porque la palabra no lo ha convertido. La palabra lo ayudó a creer en Dios, pero no lo está ayudando a ser transformado. Por eso una de las funciones de una iglesia, o la capacidad que tiene una iglesia apostólica, no es informar, es transformar. Una iglesia de Jesucristo, una iglesia que está fundada en Cristo, que es la piedra, no se entretiene en el adoctrinamiento, no busca la doctrina, busca la instrucción. El que todos conozcamos a Dios es algo que debe ser palpable en la vida de una persona
que está en una posición de discípulo. Estamos hablando de una línea donde el primer paso es llegar a ser discípulo. Esto lo hemos platicado en sesiones anteriores. Quiero irme al versículo 43. Algo que va a distinguir a una persona que ya entró en un proceso de arrepentimiento, que ya es considerado un discípulo, es que sobreviene temor, dice, y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales eran hechas. Y todos los que creían, dice, estaban juntos, lo vimos hace 8 días, y tenían todas las cosas en común. Una cosa es estar juntos físicamente, y otra cosa es estar unánime en una misma alma. Y perseveraban cada día unánimes en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. El compartir, el perseverar, es algo distintivo de un discípulo. Es alguien distintivo de que alguien que ha sido ya transformado. Por eso dice la palabra, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de proceso en proceso, alabando a Dios por este cambio, por ese traslado, y teniendo un favor entre todo el pueblo. Pregunta: ¿estamos teniendo el favor de todo el pueblo donde habitamos? ¿Estamos teniendo el favor de nuestra familia colateral? ¿Estamos teniendo el favor de nuestros colonos, de nuestros vecinos? Pregunta: ¿las iglesias el Señor está añadiendo a los que han de ser salvos? ¿La iglesia está teniendo favor en la ciudad donde está, en la nación donde está? Porque nos están hablando que esta iglesia, a través de esa experiencia espiritual de transformación, a través de la palabra, logró favor y su corazón se inclinó. Esa es una pregunta que debemos meditar y hacer conciencia. ¿Cuál es mi posición? Porque si una cosa es lo que yo digo, otra es lo que yo creo, y otra cosa es lo que yo vivo. Porque si yo estoy pasando por las mismas penalidades que están en el mundo, estando yo en apariencia en la iglesia, ¿qué distinción hay? Si acá dice la palabra que había prodigios y señales milagrosas. Quiero llevar a esto, a este entendimiento en Dios, que el llevamiento viene por Cristo. Y quiero centrarme un poco en Lucas capítulo 5, no de lectura, pero usted lo puede hacer por cuestión de tiempo. Quiero llevarlos a este proceso de Pedro. Usted conoce, y todos conocemos quién fue Pedro. Pedro el del vulgo, Pedro el pescador. Y queremos recordar un poquito cuando está Lucas capítulo 5 narrando cuando él como pescador estaba con otros pescadores, le habían bajado sus redes y se dieron cuenta que habían pasado toda una noche y no habían podido pescar nada. Usted conoce todo esto. Pero llega Jesús y le habla en su posición de Simón. Todavía no era Pedro, todavía no había sido convertido, porque cuando es convertido, note usted esto, Dios nos cambia nuestro nombre, porque al cambiar el nombre cambia la naturaleza, porque en mi nombre está mi naturaleza. Y le dice: Simón, ve a la parte más profunda y echa las redes para pescar. Y fíjese lo que dice esta persona, o sea, no inmediatamente vio a Jesús y se convirtió. Dice, respondiendo Simón, dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero hay un reconocimiento, le llama maestro. Entonces dice que él obedece y vio que hubo una gran cantidad de peces que sus redes no pudieron contener y se rompieron. Y entonces Simón Pedro, versículo 8, dice: cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Él reconoció su posición. Y entonces dice que lo mismo subió a Jacobo, a Juan, que eran socios de Simón, y dijo: no teman,
porque desde ahora seremos pescador de hombres. Y dejándole todo, dice, le siguieron. Qué interesante. Empezaron su proceso de ¿qué? De discipulado, llamamiento, discipulado. Y en ese camino ellos se fueron convirtiendo. O sea, no es algo que surgió y de manera poderosa, aunque hay la capacidad de hacerlo, se convirtieron de manera inmediata. Porque ciertamente siempre la naturaleza pecaminosa tiene que ser quitada a través de la obra de Cristo. Lo que quiero en este ejemplo muy sencillo, hacerlo muy gráfico, muy simple, es que Simón, y la naturaleza de Simón, su naturaleza pecaminosa, Jesús se muestra a él, le da una solución, le da una respuesta, lo invita a seguirlo, y ellos dejan todo y le siguieron. Un discípulo deja todo. Un discípulo deja todos sus gustos, todas sus emociones, todas sus necesidades, y entra en un proceso de crucificación, de morir. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No importa lo que yo quiero, lo que yo sienta, lo que yo deseo. No hay tiempo para mí, toda la vida está en Cristo. Vamos ahora de pasar de Lucas capítulo 5, vamos a la parte donde Pedro, donde ya es Pedro, ¿verdad? Donde Pedro niega a Jesús. Jesús le dijo, era Simón, un pescador, empieza a caminar con Jesús en este discipulado, lo hace un discípulo, todavía no era un apóstol, era un seguidor. Lo que yo hago, ustedes hagan, eso hace un discípulo. Y llega el momento, recuerda usted, cuando están en el huerto de Getsemaní, él inclusive arrebatadamente, impetuosamente, su temperamento aún no convertido, aún estando con Jesús. ¿Por qué? Pregunta interesante. ¿Por qué? Si estaba el Salvador. ¿Por qué? Qué interesante. Porque es a través del Espíritu Santo. Porque les conviene que me vaya, porque vendrá un Consolador, y este los guiará a toda justicia y a toda verdad, porque es el Espíritu Santo el que va a ayudarnos a este proceso. Jesús le dijo, cuando está ya después de que pasa la cuestión de impetuosa, el acto impetuoso donde Pedro pasa con la espada por defender al maestro, porque era su naturaleza, Jesús le dijo, de verdad te digo esta noche que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. 3 veces, porque le iba a negar en cuerpo, le iba a negar en alma y le iba a negar en Espíritu Santo. La afectación de la negación del temor lo iba a trasladar ¿a dónde? A las tinieblas. El temor te mete a tinieblas, el miedo te mete a tinieblas. Aunque tenga que morir contigo, dijo Pedro, no te negaré. La segunda negación. Ese estaba con Jesús en Nazareno y volvió a negar con juramento, no conozco a este hombre. 3 veces lo negó, por eso dijo, 3 veces me negarás. Y por eso le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, me ama. Dios lo vuelve a restaurar de las tinieblas a la luz admirable cuando él le pregunta 3 veces, ¿me amas? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces vemos a un Pedro en este proceso de ser un pescador, de seguir a Jesús, de ser un discípulo, aún con situaciones no resueltas en su vida, no resueltas. Pero vemos a un Pedro majestuoso, vemos a un Pedro transformado, vemos a un Pedro, dice la palabra en Hechos, capítulo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd por mis palabras. El mismo Pedro que negó a Jesús, el mismo Pedro que tomó la espada impetuosa, está diciendo, escuchadme a mí. Y empieza a lanzar su ministración y dice la palabra, versículo 30, pero siendo profeta y saliendo de juramento, Dios le había jurado que por su descendencia, cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que sentase en su trono.
habla entonces de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrección, y está hablando de la resurrección de Jesucristo. Y luego dice la palabra que después de escuchar todo esto, versículo 37, entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: ¿qué pues haremos con ellos? Pedro fue bautizado. No fue bautizado inmediatamente que vio a Jesús. ¿Sí nota usted eso? O sea, Pedro, cuando vio al maestro y reconoció que era un pecador, no lo llevaron a las aguas, lo llevaron a un camino. Y si quiere usted, podemos ver a través de la Escritura cuando Pedro fue bautizado. ¿En qué momento fue bautizado? Tenemos que ver en la palabra, y a través del Espíritu Santo, cómo muchas cosas nos fueron robadas, cómo otras doctrinas o un sistema religioso, un espíritu religioso atrapó a los hijos de Dios, a la iglesia, y escondió tantas cosas. Y a veces somos cegados en nuestro entendimiento y no vemos lo que está en nuestros ojos, porque necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder ver. Porque ¿quién bautizó a los apóstoles? ¿En qué momento fueron bautizados? Recordemos que ellos fueron bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Tenemos que ver que había un bautismo que Juan hizo, pero está el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan fue necesario. Lucas capítulo 5 dice que Mateo 11, 15 habla de Juan como un preparador del camino. De hecho, Juan tenía un propósito especial desde el vientre de su madre. Él vino a preparar camino. Siempre nosotros necesitamos a alguien que nos prepare el camino. Por eso los ministerios son necesarios, pero sin el Espíritu Santo nada es suficiente. Nada es suficiente. Si bien es cierto, Juan preparó el camino, pero Juan vio algo y dijo: es Jesús, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el que dije que debía de venir antes de mí vino, dice, y es primero que yo, y primero me conoció él antes de que yo lo conocí. Dice, para que eso fuera manifestado en Israel. O sea, Juan tuvo un propósito: llenar de un conocimiento al pueblo de Israel. Ese fue, dice Lucas 1, 76, 77, dice que el niño profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar, fíjese usted lo que dice, qué tremendo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. O sea, sé que la salvación implica un conocer, no un declarar, para perdón de sus pecados. ¿Se da cuenta? Como muchas veces yo puedo pasar muchos años y seguir estando en tinieblas, porque el adoctrinamiento nos dijo que esto es suficiente. Pero hay un proceso que está en la palabra. Este Pedro fue bautizado, pero fue bautizado, nos dice Jesús, que él bautizó ¿con qué? Con espíritu y con fuego. Con fuego. O sea, lo que dijo Hechos 2:36, que fueron bautizados y fueron recibidos, dice, el don del Espíritu, pero hubo algo más que llegó: el fuego. Si el fuego en tu vida no ha llegado, quiero decirte que aún no estamos equipados, aún no tenemos las armaduras y los recursos del reino. ¿Qué es el fuego? El fuego habla del equipamiento que el reino de Dios da cuando reconoce a un discípulo, cuando alguien que ha recibido el Espíritu Santo y lo distingue como un discípulo, lo equipa, lo habilita. Y lo que pasó en Pedro, que él no había hecho nada hasta que él recibe el Espíritu Santo. Cuando Jesús se va, asciende, recibe el Espíritu Santo los apóstoles, y Pedro recibe el Espíritu, y entonces él dice que lanza un discurso, y ese día se añadieron como 3,000 personas en un solo discurso. Aquí voy terminando con esto. El fuego
denota el equipamiento que el reino da a un discípulo. Pero lo que el reino desea no solamente es que nos quedemos como discípulos, sino que nos convertamos en hijos de Dios. Cuando Jesús es bautizado, lo que toda persona desea en su identidad es un reconocimiento. Eso es parte de una naturaleza. Dice la palabra que Dios dio testimonio y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Complacencia. Quiero invitarles que podamos escudriñar esto a través de la luz del Espíritu Santo y que podamos confrontar nuestra alma. ¿Qué es la salvación para mí? ¿En qué ha consistido una salvación? La salvación que dice Pablo: ¿cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? ¿Dónde está mi espíritu? ¿Y dónde está mi alma? ¿Cuál es mi posición delante del reino? ¿Qué significa para mí un bautismo? ¿Qué significa para mí el recibir el Espíritu Santo? ¿Qué significa para mí el fuego? Ser bautizado en fuego. ¿Qué significa para mí sumergirme? ¿Qué significa para mí un arrepentimiento? ¿Y qué significa para mí ser un quebrantamiento? Procesos. Esperando en Dios que esta palabra, que es simple, sencilla, sin tanta revelación, pueda hacernos meditar en ella, y que el Señor se nos revele en todo esto, y que sea su deseo y mi deseo de ser transformado y ser convertido, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. No es algo que vas a alcanzar después de esta vida, es algo que tienes que vivir en esta vida. Señor amado, gracias te damos porque tú nos enseñas y nos hablas de muchas maneras y de diferentes formas. Tú nos has hablado. Gracias. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra nos justifica y tu palabra nos limpia. Que tu palabra nos limpie en esta noche. Que tu palabra nos pueda ayudar a justificarnos delante de ti por la obra de Cristo Jesús. Y que haya este peso en nuestra vida, dejando atrás y no volviendo atrás, Padre, no retrocediendo ya más, siendo trasladados de las tinieblas a la luz admirable, para vivir y ser hijos de luz, hijos de resurrección. Es lo que tú deseas, que nos manifestemos como hijos de luz y como hijos de resurrección, como hijos del primer día. Padre, amamos la luz, amamos tu palabra y te amamos, Espíritu Santo. Gracias, porque es a través de tu Espíritu el que nos redarguye, nos exhorta y nos convence de todo pecado y de toda justicia. Gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús.